¿Qué tal amigos? Muy buena tarde. Los saluda el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa, y nuevamente lo prometido es deuda. Otra vez nos acompaña la doctora Marisol Vargas Ávila, abogada, docente en Derecho, perito conferencista y defensora de los derechos humanos a nivel internacional. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, René, y muchas gracias también a tu equipo de trabajo. Pues bueno, el tema de hoy es Pensión alimenticia como obligación de la guardia y custodia. Así es, pensión alimenticia como obligación de la guardia y custodia. Del tema que estuvimos exponiendo la vez pasada, se deriva justamente la parte de la pensión alimenticia, que es bastante importante, porque vamos a dar primero la definición de qué es la pensión alimenticia. Se dice que la pensión alimenticia es el monto que se le asigna a un deudor alimentista, que en este caso es quien debe proporcionar los alimentos. Él lo va a proporcionar a través de una sentencia judicial o de un convenio a un acreedor alimentario. ¿Quién va a ser el acreedor alimentario o alimentista? La persona que tiene un estado de necesidad, esa persona que requiere recibir de los alimentos. Los alimentos los vamos a encontrar en el Código Civil del Estado de México y de la Ciudad de México, que es a donde traje un poquito de comparativa. Obviamente en los diferentes estados se tiene que ir encuadrando de acuerdo a sus legislaciones, pero a nivel general pues son derechos que se tienen por obligación. Por eso es que se dice que la pensión alimenticia pues es obligación de una guardia y custodia, porque cuando yo tengo bajo mi custodia a un menor, pues obviamente el niño tiene ese derecho de recibir los alimentos. ¿Por qué? Porque recordemos que los alimentos tienen tres factores que son irrenunciables, intransferibles e intransigibles. Esto quiere decir que no podemos nosotros donar o pasar esta obligación y tampoco este derecho. Es un derecho totalmente personal. A diferencia de la otra conferencia que hablábamos mucho del interés superior del menor, en esta nos vamos a enfocar en el derecho de familia. ¿Por qué? Porque esta pensión no solamente va dirigida hacia los menores de edad, también la van a ocupar pues la familia en conjunto, es decir, quienes tienen derecho a recibir esta pensión alimenticia. Ya que decimos que la pensión es ese monto, ¿quién tiene la intención de solicitarla? Bueno, la legislación dice que la obligación, o más bien la petición para solicitar esta pensión va a ser recíproca. El obligado a dar los alimentos es el mismo derecho que tiene al momento de recibirlos. ¿Esto por qué? Porque si en algún momento llegara a cambiar la circunstancia de nuestro niño, por así decirlo, que hoy lo tengo yo, pero que el día de mañana, pues yo ya no lo puedo tener bajo mi custodia y se va con el papá, pues ahí estamos ante una modificación de circunstancias, lo cual quiere decir que ahora yo soy la parte que tiene la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a mi menor hijo. ¿Quiénes van a tener este derecho de pedirla? Nuestra legislación dice que la tiene en primera instancia como derecho preferente, pues el acreedor alimentista. ¿Quiénes se van a considerar acreedores? Nuestra cónyuge o concubina, o concubino en su defecto, los menores de edad, los niños, adolescentes y personas que sigan estudiando, es decir, tal vez ya no vamos a estar dentro de la adolescencia, pero sí vamos a estar estudiando de manera continua, todavía vamos a ser acreedores a recibir esa pensión alimenticia, porque así lo marca la legislación. Es decir, si dentro de esta figura tenemos también alguna persona que es incapaz o que está velada bajo un juicio de estado de interdicción, también va a tener todo el derecho de solicitar estos alimentos. Las personas consideradas adultos mayores tienen derecho a recibir los alimentos en la medida que se les pueda atender a su situación mediante un geriatra, que se les pueda dar esta atención. Van a ser derechos universales que de manera general se les va a estar contemplando en la Convención Interamericana, en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los derechos humanos, en los tratados,
en nuestra Constitución y también en las leyes federales y locales. Tenemos un apartado muy grande que va a abarcar el derecho de familia por lo que a la pensión alimenticia respecta. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a dar la pensión alimenticia? Bueno, la ley nos dice que las personas obligadas, quienes van a tener esta carga procesal, por así decirlo, van a ser los padres o los tutores, los concubinos o concubinas, quienes tengan a su cargo la guardia y custodia, la patria potestad, la tutela, que eran figuras de las que hablábamos en la conferencia pasada, y ellos van a tener esa obligación de proporcionar esta pensión alimenticia. ¿Con base a qué un juez se va a detener a ver quién la va a merecer? Bueno, él va a ocupar diversos criterios. Primero, que se mantenga con base al interés superior del menor, que es cuando tenemos hijos. Y aquí es una situación muy importante porque no nada más va a ser respecto del interés superior. Es un derecho tan importante que tan así no puede ser pasado por alto, que se dice que los alimentos van previos a cualquier descuento de ley. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, tengo un préstamo en Infonavit, o tal vez tengo que pagar la caja del trabajo, que si ya me metí a la tanda con el vecino, mi obligación principal va a ser destinar mi pensión alimenticia hacia mi acreedor alimentario. Y ya después de ahí, pues ahora sí, ¿no? Yo ya puedo hacer los siguientes pagos consecutivos. ¿De qué manera voy a poder yo obtener la pensión alimenticia? Primero necesito estar ante un estado de necesidad, por así llamarlo. Esto es que yo no cuento con esa solvencia para poder mantener o darle esa manutención a mis hijos o a la persona que lo requiere, o hasta a mí como cónyuge o concubina, que vamos a ser dentro de las personas que vamos a contar con ese derecho. Lo que nosotros tenemos que hacer al ser un derecho de familia es acudir obviamente ante un juez o un tribunal en materia familiar y vamos a interponer ya sea una demanda de pensión alimenticia, un incidente en el caso de que ya tengamos un juicio que nos anteceda, por ejemplo, un divorcio, un convenio en el caso de que tengamos un acuerdo de voluntades y no queramos llegar a mayor controversia, vamos nosotros a convenir, pues ahora sí que de manera autónoma, en conjunto de la otra parte, qué monto o qué cantidad es la que tenemos que dar. ¿Cómo se va a definir? Vamos a tener que definir tiempo, qué es la temporalidad, vamos a ver de qué manera se va a dar, ya sea en efectivo, si va a ser en un número de cuenta, qué monto es el que vamos a pasar, cuando va a ser de manera voluntaria. De otra manera, va a quedar a criterio del juez. ¿En qué se va a basar el juez? En la capacidad económica del que debe darlos, así como también en la necesidad del quien debe recibirlos. Para esto, en su mayoría, se hacen estudios en trabajo social y en psicología cuando tenemos una guardia y custodia de por medio o alguno donde respecte intereses de los menores. Hablando de las personas incapaces, ellos tienen el derecho de recibir la pensión alimenticia de por vida. Las cónyuges y las concubinas van a venir a tener este derecho, un derecho que se deriva de la figura del matrimonio, pero aquí teníamos esa realidad que cuando teníamos a la esposa, pues ella tenía todo el derecho, pero a veces se divorciaban y pues ya vivían con la concubina y ella se le dejaba bajo el desamparo. Por eso es que se hizo necesario legalizar esta figura. Al entrar las concubinas, pues como que se quedan en una paridad de acuerdo a la figura del matrimonio, la cual las ampara también para que ellas puedan recibir la pensión alimenticia. ¿Qué requisito necesitamos nosotras para que esto se haga proceder? Que nos hayamos dedicado a los quehaceres domésticos, a velar por el interés de nuestros hijos, a encargarnos de la manutención tal vez o de la administración más bien de los gastos del hogar. Esto quiere decir que si yo tenía ya 30 años dedicada al hogar y pues nunca trabajé, voy a tener derecho a esa compensación, esa indemnización o ese apoyo perdón, que me está solicitando la ley, más bien que me está otorgando la ley. Ya de ahí, pues nosotras vamos a poder proceder.
Los adultos mayores tienen también este derecho. ¿Quiénes más tienen derecho a darlos? Muchas veces nos hacemos la pregunta de que pues nuestros papás están en la obligación de darnos los alimentos, y sí, pero también como hijos estamos en la obligación de dar alimento a nuestros padres. Cuando los hijos somos solventes económicamente y ellos no cuentan con este apoyo, tenemos nosotros que salvaguardar el derecho de ellos. Y también estamos en la obligación de pasar pensión alimenticia. ¿De qué manera es como se valora que se tiene que pasar esta pensión? Se ha escuchado, y la conferencia pasada lo hablábamos también, del parentesco que se tiene, de las filiaciones, del cuarto grado, y vamos a hablar en esas líneas. Cuando hablamos nosotros de ascendentes al cuarto grado, nos estamos refiriendo que yo acreedor alimentario al ir en línea ascendente quiere decir que vamos hacia arriba, pues obviamente tenemos a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos. Cuando vamos en línea descendente, es hacia abajo, nos vamos a referir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y de manera colateral, pues estamos hablando de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros sobrinos, hasta que abarquemos ese grado. Esto quiere decir, si por ejemplo yo no soy solvente como pareja de pasar esa pensión alimenticia, aún así tu estado de necesidad está presente. Al estar ahí latente, tú tienes derecho a hacer proceder esa pensión. ¿Cómo la vas a hacer proceder? Bueno, a lo mejor yo no tengo la solvencia, pero mi papá sí la tiene. Lo que vas a hacer ahí, pues, es encaminar hasta mi cuarto grado a alguien que te pueda a ti otorgar ese derecho, que es un derecho que la ley te está dando, y pues no por eso vas a dejar de recibirlo, no vas a quedar en el desamparo totalmente. Nos dice también que los concubinos y las concubinas que están imposibilitados, ya sea de manera física o de manera mental, van a tener derecho a recibir esta pensión alimenticia. Los porcentajes van a variar un poquito. El Código Civil para el Estado de México sí nos llega a dar algunos porcentajes, sí nos dice que algunos van del 40%, otros van del 20%. El Código de la Ciudad de México lo deja un poquito abierto. Las diferencias que encontramos entre un código y otro es que, por ejemplo, en el Estado de México nos dice, se cumple con la obligación de la pensión alimenticia aquel que proporciona un porcentaje, o bien, únicamente el que cumple con la pensión alimenticia. En la Ciudad de México es la persona que cumple con esa pensión alimenticia, o bien incorpora al acreedor a la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si yo tengo a mi hijo y en este caso no tengo tal vez la solvencia para dar esa pensión alimenticia, pero yo me quedo bajo la custodia del niño, esa es la forma que yo le estoy incorporando. ¿De qué manera te puedo yo cubrir esa pensión alimenticia? Asignándote ese porcentaje si el niño se queda por custodia. Pero si yo lo incorporo a mi núcleo, pues obviamente yo tendría la obligación con mi menor de estar pasando esa pensión, ya no tanto de exigírtela a ti. Sin embargo, si ambos somos solventes, se va a hacer una valoración que se equipara al principio de equidad. Estos alimentos necesitamos dirigirlos a la proporcionalidad, a la equidad, a la capacidad económica, tanto del deudor como del acreedor, y a la necesidad de la persona de que va a recibirlos. En todo esto, en todos estos criterios, un juzgador se va a basar para decirnos si la persona es o no capaz de proporcionar esta pensión. Hay un principio de derecho que nos dice que nadie está condenado a lo imposible. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, yo no puedo pedirte que me des a lo mejor unos 80,000 pesos si tu ingreso pues es como que de 3, 4,000 pesos. Tenemos que ser un poquito congruentes con las bases que se tienen de acuerdo al salario. Cuando no tenemos nosotros una forma de acreditar que se cuenta con este ingreso económico, es decir, que pues a lo mejor mi trabajo es informal o que yo de plano no trabajo, no porque yo no trabaje, quedo exento de la obligación, porque muchos tienen como que esa creencia errónea, ¿no? De si yo me salgo de trabajar, pues entonces ya no voy a proporcionar nada. Y por el contrario, acabamos de decir que los alimentos son irrenunciables. Tú no puedes
escaparte nada más porque pues digas que ya no trabajas. El estado de necesidad está latente. Y esta es una necesidad fisiológica. La pensión alimenticia no viene con una temporalidad. No nos dicen en tal fecha surge la pensión alimenticia, porque los alimentos, desde que se crea la humanidad, pues han sido esa necesidad básica. Desde toda la vida hemos necesitado nosotros de los alimentos, que ya los diferentes códigos los han venido regulando, que es una cuestión diferente. Se han hecho algunas modificaciones respecto de la incorporación aquí en el Estado de México, que se suprimió esa parte, únicamente es quien da la pensión alimenticia, ya no es tan garantía que tú reincorpores al menos en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Qué forma tenemos nosotros para garantizar esta pensión alimenticia? Las formas que nos manejan las legislaciones nos dicen, para que tus alimentos puedan ser asegurados, necesitamos una fianza, una prenda, una hipoteca o cualquier otra forma que considere, pues, ¿esto qué quiere decir? Bueno, de las otras formas de esa salvedad que maneja la legislación, podemos tener nosotros un oficio de descuento. No es un requisito que los jueces tengan que aceptar el oficio de descuento, pero en su mayoría es una forma que sí nos puede ayudar. Porque si, por ejemplo, la garantía quiere decir que es como esa especie de fondo a donde nosotros vamos a tomar el dinero en el caso de que tú incumplas, no sé si me explique. Es decir, si tú me estás dando 1,000 pesos de pensión alimenticia cada mes, es un supuesto. En ese mes se entiende que al año tú me tendrías que dar 12,000 pesos. La garantía que tendría que quedar sería por el lapso de un año. Es decir, tú me tendrías que garantizar a mí los alimentos por 12,000 pesos. Obviamente, si tú no cuentas con esa cantidad, vamos a recurrir a una fianza. La fianza lo que va a hacer es cobrarnos un porcentaje por expedirnos una póliza y esa póliza nosotros se la vamos a hacer saber al juez de lo familiar para hacerle notar que ya estamos garantizando los alimentos. ¿Qué pasa si nosotros contamos con un trabajo estable y no contamos con esos 12,000 pesos? Lo que vamos a hacer es solicitarle a su señoría que nos acepte como forma de garantía el oficio de descuento. Que si bien es cierto, yo me voy a comprometer a darte esos 1,000 pesos de pensión alimenticia, la forma en la que yo te voy a garantizar va a ser mi oficio de descuento. Esto es que gire mi oficio a la empresa donde yo laboro y de manera automática me empiecen a hacer los descuentos previos de ley para que tú puedas recuperar esa pensión alimenticia. Esa entraría en ese apartadito que dice la otra forma que considere el juez. La fianza, que pues es obviamente la que les acababa de explicar, donde va la póliza, o bien el depósito. El depósito es si yo cuento con la solvencia y tengo los 12,000 pesos, voy a hacerlo en el tiempo y forma que me exija la ley en el banco que me maneje el juzgado, voy a hacer mi depósito, le voy a exhibir al juez mi voucher de que yo ya dejé garantizados los alimentos y pues de esta manera yo estaría cumpliendo con la obligación de la pensión alimenticia. Los padres van a tener derecho a darle la pensión alimenticia ¿con base a qué? Bueno, los padres tienen derecho cuando son menores de edad. Esto quiere decir que pues si nuestros niños se encuentran estudiando, vamos a tener esa obligación de ministrar esos alimentos, pero no nada más los menores de edad. Para que se pueda dar a los mayores de edad se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno es que sigan estudiando de manera ininterrumpida, porque hay jurisprudencia para esto. La otra manera es que acreditemos la edad, porque a lo mejor yo dejé de estudiar la prepa a los 25 y me quiero meter a la universidad a los 30 y pues resulta que a los 50 apenas quiero estar terminando con una carrera y pues ahí ya no están en la obligación. Tenemos que estar en una edad congruente, que es la que marcan las legislaciones, que es un aproximado hasta los 22 años. Ahí ya va a variar de acuerdo a la entidad. Y con base a eso, vamos nosotros a poder reclamar los alimentos. Para poder reclamar estos alimentos, tenemos que exhibir todos aquellos documentos que nos permitan acreditar que en efecto se están necesitando.
¿Con qué los vamos a acreditar? En su mayoría con documentación que nos expidan las instituciones públicas. Esto es tal vez un registro de estudio que nos dé la escuela, alguna forma en la que las dependencias donde nosotros nos encontramos laborando nos pueden dar ese informe. Si no se acredita, pues es un poquito complicado que nosotros lo estemos solicitando. Por lo que respecta pues a la obligación de los hijos, es hasta que los papás dejen de necesitarlo, siempre y cuando pues nosotros tengamos esa solvencia y ellos tengan ese derecho de recibirlos. A falta de los papás, de que por ejemplo, pues ni mi cónyuge ni yo somos solventes para dar esta pensión alimenticia, esta pensión alimenticia va a recaer en los hermanos del padre, en los hermanos de la madre o en los hermanos de ambos cuando exista esta cuestión. ¿Qué comprende una pensión alimenticia? La pensión alimenticia nos dice que comprende la casa, el vestido, el sustento obviamente, que es la parte alimentaria, la sana recreación, el esparcimiento, la atención médica, la atención geriátrica y cuando llegara así a requerirse, pues también se tiene que cubrir la parte del embarazo o del parto. Cuando nosotros nos hemos dedicado de manera cotidiana al hogar, también vamos a tener derecho a esta remuneración. Eso va a ser lo que va a comprender una pensión alimenticia, como que aquí con el pro y la contra, porque si por ejemplo nos decretan un 30% de alimentos, en ese 30% ya engloba todo esto, ya no es como que tengo mi 30% y aparte quiero que me dé despensa y aparte quiero que me compre ropa y aparte quiero alguna otra cosa, no, aquí ya la pensión alimenticia, ese porcentaje, al decirnos ese apartado que incluye la pensión, nos está diciendo que con el porcentaje que te decreta el juez, ya es con lo que tú tienes de cierta manera que ajustarte, porque es como que esa parte general la que no se ha logrado entender a veces. La pensión alimenticia no necesariamente tiene que ser en efectivo, también se puede dar en especie. Entonces yo acuerdo con mi cónyuge que a lo mejor yo quiero recibir 2,000 pesos en efectivo, pero pues él me va a dar 4, a lo mejor voy a recibir 2,000 en despensa y los otros 2,000 pues me los va a dar de manera económica. ¿De qué otra manera lo podemos hacer para tener una mayor certeza? Podemos nosotros garantizarlo en el tribunal. Esto es, nosotros llevar nuestro billete de depósito, a hacerlo mediante tribunal, y la persona o el acreedor que tiene ese derecho va a ir a cobrar al tribunal ese dinero o esa pensión. También lo podemos hacer de manera efectiva, lo podemos hacer mediante una resolución judicial, lo podemos hacer de manera voluntaria, ya sea mediante un convenio. Y de esta manera, de forma colateral, pues también vamos a tener ese derecho hasta el 4º grado. En el caso de que alguno de los dos tenga esta guardia y custodia, pues va a ser proporcionada de acuerdo a la capacidad económica, como les decía hace rato, de quién debe proporcionarlos y de quién debe recibirlos. Los alimentos entre los cónyuges también es válido. Cuando alguno de los dos no cuenta con la solvencia económica, o bien cuando se tiene como que ese estado de necesidad, cuando alguno de los dos cónyuges carece de bienes, cuando la cónyuge o el cónyuge se ha dedicado al trabajo del hogar, y de esta manera pues estamos ante esa necesidad de requerir los alimentos. El reparto de la obligación alimentaria va a ser con base a las necesidades de ambos. Se tiene que apelar todo el tiempo a esta equidad. El derecho preferente, como les decía, va a recaer sobre el acreedor alimentario y de qué manera es como va a cesar esta pensión alimenticia. La pensión alimenticia nos dice en nuestras legislaciones que es cuando la persona ya deja de necesitarlos. Esto es que a lo mejor yo ya cumplí mi mayoría de edad o ya me emancipé. Emancipar es que ya hiciste vida en común con alguien, que ya te pusiste combinado o ya te casaste con alguien. En ese caso, ya no voy a tener yo la obligación de darte esa pensión alimenticia.
o bien cuando dependo de la conducta viciosa de alguien. Esto, para que se entienda más, es cuando se está en una situación de violencia. ¿Por qué? Porque no puedes poner tu integridad por encima de los alimentos. En esta parte, pues obviamente ya no estaríamos como que tan en esa obligación de darlos. Si bien es cierto, se va a asignar el porcentaje, pero no va a ser a base de una violencia, tiene que ser pues todo el tiempo de manera voluntaria y sí obligatoria, porque dentro del derecho de familia, pues obviamente se desprende una parte que se llama obligaciones, y dentro de esas obligaciones pues recae la pensión alimenticia. Dentro de las legislaciones lo vamos a encontrar como alimentos y no tanto como pensión alimenticia. Los alimentos son todos esos bienes de primera necesidad que vamos a necesitar de consumo, pues ahora sí que para la persona, ¿no? De manera individual, y ya la pensión se le va a decir el nombre a ese. ¿En qué va a consistir el monto? Pues en el sueldo que tú tengas, en que tengas un trabajo fijo o no, en tu manera de vivir de acuerdo a tu capacidad económica. ¿Quién va a determinar esta capacidad económica? Lo va a hacer un trabajador social, que es al momento de que tú pides este peritaje, el trabajador social se va a trasladar a tu domicilio, te va a hacer una especie de análisis para ver tu modus vivendi, que es tu modo de vivir, y ahí él va a arrojar un resultado, ya sea un dictamen o ya sea un informe, a donde nos diga, ¿sabes qué? La persona que reclama los alimentos, pues dice que fulanito de tal tiene tantos ingresos, de acuerdo a mi dictamen, pues bueno, él tiene este ingreso, tiene este egreso, tiene este déficit, y si encontramos que es más el déficit que el ingreso, pues entonces no estamos ante la pensión alimenticia solicitada. En algunos casos se está dando de acuerdo al salario mínimo vigente en la zona. Las zonas se tienen que dividir, obviamente no siempre son las mismas. Tenemos zona A, tenemos zona B, tenemos Estado y tenemos Ciudad de México. Para ambos casos va a variar este monto de pensión, pero tiene que ser como que habitar al aire. Nosotros le podemos pedir a su señoría de todo. Podemos llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero el 60% de pensión, pero pues solamente tengo un hijo y pues yo trabajo. Siendo así la cuestión, pues obviamente no nos la van a decretar. Una disculpa porque creo que ya se me plantó lo que sea. Y bueno, de esta forma se nos va a hacer un poquito complicado y el hecho de que nosotros los podamos proporcionar así. La manera en la que van a cesar, pues bueno, son estas formas que les acabo de mencionar, haciendo el hincapié que pues los alimentos son irreducibles, son imprescriptibles y son intransferibles. La parte que nos faltaba era la parte imprescriptible. Esto quiere decir que los alimentos no prescriben, que no por el hecho de que a lo mejor yo ya tenga los 18 años, ya hasta ahí termina la obligación. Si yo sigo estudiando, todavía se tienen que dar estos alimentos. Para nuestros adultos mayores se tiene que dar hasta donde ellos dejen de necesitarlo. Para las personas con discapacidad, como les comentaba, dado por vida. ¿Qué pasa de manera como no lo está ordenando? Pues es decir, que a mí ya me decretaron una sentencia donde yo los tengo que dar y pues resulta que yo no los estoy proporcionando. Bueno, aquí lo que van a hacer es que nosotros por incumplimiento podemos caer en el registro de deudores morosos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente al no proporcionar esos alimentos, no solamente vas a recibir esa amonestación, sino que te van a boletinar, te van a girar el oficio para que puedas ser inscrito y te van a dar vista también al registro civil para que pues tu nombrecito quede ahí. ¿En qué momento te van a quitar de los deudores? Bueno, pues en el momento que tú cumples con esa obligación alimentaria y tú le hagas saber al juez que tú sí estás cumpliendo con esos alimentos, de esa manera es como te vas a quedar exento de que puedas ser que puedas tú seguir inscrito en esa cuestión.
Para que te puedas ser inscrito, pues te van a pedir algunos datos que son generalmente los que ya vienen en tu expediente, que es el número del expediente, el acreedor alimentario, el deudor alimentario, el monto de la pensión alimenticia. Y bueno, esos ya son requisitos administrativos que pues hay que cumplir. La cancelación se va a hacer ya una vez que se cumpla con esto. Se dice que los menores de edad, pues bueno, todo el tiempo van a estar tutelados con el Estado, siempre se va a velar con base al interés superior del menor, pero bueno, los alimentos son un poquito más amplios, ya que pues no nada más van a ser para el menor. Aquí cualquiera que tenga la necesidad de solicitar los alimentos lo puede hacer cayendo en alguno de los supuestos de ley, sin perder de vista que pues tienen que ser formas donde no nos vamos a ir tan lejos de la realidad. Tenemos que ver también si de verdad el deudor alimentista puede cumplir con lo que nosotros estamos solicitando, porque pues el juez nos va a dar una resolución con base a esa capacidad económica. Y si nosotros estamos pidiendo de más, pues obviamente no lo vamos a poder hacer. ¿Quiénes pueden ejercer este derecho a solicitar los alimentos, además de nosotros? Las procuradurías y los ministerios públicos. Cuando nosotros tenemos niños en situación de violencia, cuando tenemos adultos mayores por la misma situación, personas con discapacidad o cualquier otra persona que no esté al amparo de la familia, el Estado tiene la obligación de velar por ese derecho. Entonces, ¿qué van a hacer las procuradurías en atención al menor? Van a solicitar esta pensión alimenticia. El Ministerio Público, como órgano investigador, tiene también la obligación de poder solicitarla en atención a pues todas estas personas que así lo requieren. No precisamente se tiene que cancelar los alimentos, también se pueden suspender y se van a suspender por el deudor carece de estos bienes. Esto no quiere decir que lo estamos exigiendo de la obligación, quiere decir únicamente que se va a suspender la parte de los alimentos. Cuando existe violencia familiar en el inter o en lo que se resuelve, se entiende que aquí ya existe una conducta viciosa y que por esa cuestión o por esa falta de aplicación, pues tenemos nosotros que atender a la suspensión de los alimentos. El deudor alimentario, si cambia de domicilio, si no cuenta con el recurso, si de cierta manera tiene alguna proporcionar la pensión alimenticia, tiene que avisarle al juez por qué motivo no está dando los alimentos. O si yo soy la persona que hizo la petición, pues bueno, a petición de parte le voy a decir, ¿sabes qué, su señoría? El señor estuvo cumpliendo tales y tales meses, pero pues resulta que a partir de esta fecha, él deja de cumplir con los alimentos. Yo puedo proceder mediante un incidente, puedo proceder dentro del mismo juicio solicitándole al juez una audiencia, o bien puedo comunicarle que pues la persona ya llegó conmigo y que pues en ese convenio ya se comprometió a darnos o tantos y tantos días no me va a dar. O la otra es que si ya se hace como que de mala fe, ya si de plano la persona no nos quiere proporcionar, pues aquí vamos a estar entrando en los alimentos caídos, en esa, no la quiero llamar retroactividad, sino en los descuentos que no se hicieron, que es lo mismo que les decía a todos los morosos. Para que se puedan inscribir, pues obviamente necesitamos que hayan dejado de dar 2 meses, o 2 años, o 4 pagos de pensión que hayan quedado por ahí volando. Y pues no sé, como que a grandes rasgos es lo más importante que se ha venido dando. Una definición como tal no se encuentra, se ha venido homologando con diferentes autores para la protección de los alimentos, entenderlo que pues obviamente es un derecho que poseemos absolutamente todos, pero también tenemos que estar conscientes de la capacidad económica de la otra persona, a no solicitar también cosas imposibles, a no hacerlo meramente porque pues hoy nos levantamos de malas y pues ya no queremos hacer las cosas bien. La mediación y la solución de conflictos ha sido una figura muy importante que ha venido con bastante fuerza
pues lo que busca el derecho familiar, que antes de pasar a un procedimiento judicial, primero encontremos la figura de la mediación. Porque muchas veces, y de verdad créanme, por las buenas podemos obtener de todo. Ya cuando las cosas se nos complican, pues no hay de otra, hay que llegar a una instancia judicial. Pero cuando tenemos personas de por medio, pues lo importante es estar buscando en todo momento pues la pensión alimenticia. Requisitos para los concubinos es que tengan mínimo un año. Anteriormente eran 5 años, luego lo bajaron a 2 años, ahorita ya es nada más un año. O bien que se tengan hijos en común. Si no se tienen hijos en común, pero la persona pues tiene alguna discapacidad o se dedicó de manera cotidiana a los quehaceres domésticos, también tiene derecho a recibir la pensión alimentaria. No sé si de aquí pudiéramos desprender alguna duda, si algo no ha quedado claro, o pues a ver, no sé, los escucho. Ustedes No, digan. está muy claro, Marisol. Pero ¿qué crees que? Bueno, yo quiero hacerte muchas preguntas, pero estoy viendo que hay muchas preguntas de los seguidores.